contigo nada temeré. Hola a todos, estamos hoy en el día número 6 de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Consagración personal, consagración de nuestras familias, consagración de nuestros negocios, empresas, de nuestros trabajos y entre todos la consagración de nuestro país y del mundo entero al Sagrado Corazón de Jesús. Como todos los días, vamos a empezar con nuestras oraciones para seguir este camino en la consagración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine, que nos guíe en este camino. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos con el credo como todos los días. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Seguimos con la consagración, con la fórmula de consagración. Normalmente, si la estamos haciendo individual, decimos yo y el nombre de uno, yo Pedro Miguel, pero el día de hoy estamos enfocándolo en las empresas y negocios. Sin embargo, quienes ven el video, cuando digan yo, pues van a decir su nombre. Quienes están renovando o haciendo su consagración para las familias dirán el nombre de su familia, los apellidos. Y los que están consagrando un negocio, una empresa o su trabajo, pues dirán esto. En este caso, pues arranco y lo hago en nombre de mi empresa, esa empresa que es una misión que Dios nos pone para vivir la vida del trabajo día a día. Yo, Pedro Miguel Niño, consagro mi empresa Nueva Lengua al Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, mi persona, mi vida, mis actos, trabajos y sufrimientos, para que en adelante todo cuanto soy y tengo se emplee en su honor, amor y veneración. Es mi resolución irrevocable pertenecer a Él por completo, hacerlo todo por su amor y renunciar con toda el alma a cuanto pueda desagradar a este divino corazón. Escojo pues al Sagrado Corazón por único objeto de mi amor, por protector de mi vida, por garantía de mi salvación, por apoyo en mi debilidad e inconstancia, por reparador de las faltas en toda mi vida y por asilo seguro en la hora de mi muerte. Oh corazón de amor, en ti pongo toda mi confianza, todo lo temo de mi debilidad y malicia, mas lo espero todo de tu bondad. Consume todo lo que en mí pueda desagradarte y oponerse a ti. Que tu puro amor se grabe tan profundamente en mi corazón que jamás pueda olvidar ni ser separado de ti. Si yo te suplico por tu inmensa bondad que graves mi nombre profundamente en ti,
pues yo quiero que toda mi dicha y mi gloria sea vivir y morir en tu servicio. Amén. Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros. Nuestra reflexión del día de hoy, el día número 6, tiene que ver con la imagen del Sagrado Corazón. El Señor a Santa Margarita María de Alacoque le dio un mensaje y le dijo: bendeciré la casa en que sea expuesta y venerada la imagen de mi Sagrado Corazón. Desde entonces, la imagen se empezó a poner en muchas familias, también en muchas instituciones, en muchas empresas. La imagen tiene varias características. La imagen puede ser una estatua o un cuadro, pero siempre el Señor tendrá su Sagrado Corazón con la corona de espinas y un corazón en llamas que se consumen de amor. Es el amor del Señor que nos calienta, que nos da vida, que nos purifica. De ese corazón traspasado sale sangre y agua. Recordemos que el Señor, después de muerto Longinos, lo traspasa con su lanza, se cumple la profecía, que no le rompen ningún solo hueso, pero brota sangre y agua. La Iglesia ha considerado que es un signo de los sacramentos, un signo del perdón de los pecados, de la purificación que Él nos da, nos regala para hacernos santos y para llevarnos al cielo. Entonces, la imagen pues se ha puesto en muchísimos sitios. Es una imagen que todos los colombianos vimos en la casa de los abuelos o incluso ya de los bisabuelos en algunos casos. Durante un tiempo no se usó tanto la imagen, pero nuevamente hay un renacer de esto y cada vez más hogares, más empresas ponen al Sagrado Corazón en un lugar de honor en estos lugares. Lo entronizan. Y por esto tenemos hoy un invitado muy especial. Es muy especial, es mi papá, es un empresario. Quiero que Pedro Niño venga para acá, nos llamamos igual. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Pedrito? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos haciendo hoy la charla para muchísimas personas. La charla hoy está enfocada, como hablábamos, en personas que consagran su trabajo, sus negocios, sus empresas al Sagrado Corazón de Jesús, pero hay muchísimas otras personas que se están consagrando individualmente o están consagrando sus familias y todos juntos estamos además consagrando nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús. Te quise invitar a esta que es la primera charla enfocada en empresas, primero porque has sido un gran ejemplo por todo lo que te amo, pero además se unió con la imagen y recuerdo que la primera vez que estuve involucrado en las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, tú me mostraste una foto de mi abuelo consagrando su negocio en Ibagué al Sagrado Corazón y estaba entronizada la imagen del Sagrado Corazón. Esto era 1953 y habían seguramente algunos amigos de él en la foto, familiares, y estaba también el obispo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso y sobre tu papá, sobre cómo vivía la fe y qué influencia tuvo en ti, qué enseñanzas hubo y la importancia del Sagrado Corazón. Gracias, Pedrito. Un placer estar acá compartiendo contigo. Quiero contarte varias cosas. Primero, antes de esa escena, digamos, del año 53, de mi papá, pues, inaugurando su nuevo negocio, lo había trasladado de sede a la nueva sede y tenía la presencia del obispo de Ibagué ahí y tenía un cuadro muy bello del Sagrado Corazón de Jesús que está en la parte de atrás, en el fondo de esa fotografía. Antes de eso hay una situación de mi pura infancia a los 3 años que la recuerdo muy bien. En un gran momento de peligro para la familia donde estamos amenazados por circunstancias pues del país en esos momentos, había un peligro de que hubiera un atentado contra la casa nuestra y recuerdo mucho a mi mamá rezando frente al peligro inminente la oración que se repetía hasta 50 veces, que era Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lo repetían
como parecido a un rosario, lo repetían esas 50 veces, y yo recuerdo muy niño, de menos de 4 años todavía, de oír a mi mamá rezando Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ese es, digamos, un primer contacto que tengo yo con el Sagrado Corazón. Luego ya, como comentas, en el año 53 vino esta entronización en el negocio de mi papá, y digamos que yo siempre vi en mi papá una gran devoción, como buen católico que era, al Sagrado Corazón. Cuéntanos cuál era el negocio que él tenía. Sí, mi papá tenía un negocio grande él era representante exclusivo de Carvajal y compañía en el Tolima, tenía una gran papelería y una gran imprenta que la mantuvo durante más de 30 años, solo cuando se enfermó pues empezó a declinar este negocio, pero él fue pues representante exclusivo de los Carvajal, fue cercano personalmente a los fundadores de Carvajal porque las épocas coinciden, son más o menos, él empieza sus negocios al año 20 y pico del siglo pasado y pues mantuvo esa relación durante muchos años. Me gustaría que contaras un poco el papel que jugó la iglesia en la formación de mi abuelo y qué fue lo que le pasó al papá de él, a tu abuelo, que quedó ciego y todo esto, cómo fue toda esa historia, que creo que es algo bonito de memoria agradecida con la iglesia. Sí, es cierto. Mi papá venía de una familia muy conocida, muy, llamémoslo así, en términos coloquiales, muy distinguida, de un pueblo pequeño en Santander, pero el papá de él, o sea, mi abuelo, quedó ciego, ya algunos lo atribuían a la salida tarde de noche de una molienda de caña, no se sabe muy bien, pudo ser un glaucoma también, quedó ciego. Entonces realmente eso condujo a la familia de él a hacer una pobreza grande. Sin embargo, mi papá era una persona con unas cualidades intelectuales muy valiosas y que los amigos de él, amigos de la familia, personas también muy conocidas de esa población de Oiva, Santander, decidieron apoyar a mi papá para que viniera a estudiar a Bogotá. Se vino a Bogotá a estudiar como joven, que era un joven brillante de la escuela pública en Oiva, Santander, pero vino becado, si se puede llamar así, por unos parientes y amigos que lo impulsaron a venirse a Bogotá a estudiar. Se vino a estudiar a Bogotá al Colegio León 13 de los Salesianos y entonces desde muy jovencito comenzó a recibir una formación cristiana sólida. La comunidad salesiana es una comunidad muy importante para el desarrollo de Colombia porque ya en el siglo XIX el presidente Núñez había estado en Italia, había visto la labor que don Bosco hacía con los jóvenes italianos y entonces el presidente Núñez se entusiasmó, invitó a los salesianos a venir a Colombia y a una de las ciudades donde primero fueron fue a Ibagué. ¿Por qué menciono aquí Ibagué? Porque mi papá al llegar a Bogotá con los salesianos empezó a estudiar artes gráficas, recibió digamos la tecnología europea de punta en ese momento de profesores que eran sacerdotes italianos expertos en esa arte y cuando terminó sus estudios, porque lo hizo muy brillantemente, le ofrecieron irse de director, gerente, digamos, de una gran imprenta que los salesianos acaban de montar en Ibagué. Entonces, con ese encargo llegó a Ibagué más o menos en el año 1923 y un hombre emprendedor, amigo de los negocios, activo, rápidamente pasó unos años con los salesianos sin pelear, ni mucho menos con ellos, se separó porque algunos amigos santanderianos que viven en Ibagué, también empresarios, lo invitaron a ser socio de ellos. Se hizo socio con ellos y tuvieron varios tipos de negocios. Finalmente decidieron comprar una imprenta entre los tres, eran dos hermanos de apellido Rey, mi papá que era Niño Rodríguez, y montaron una imprenta que mi papá le empezó a dirigir y gerenciar y rápidamente mi papá les compró el negocio a ellos y fue la base para un negocio muy próspero que manejó durante muchos años, como les digo, asociado con Carvajal y compañía, que estaba en ese momento también naciendo en el Valle del Cauca. Recuerdo mucho que contaban la gratitud que él tenía con el párroco de Oiva que envió una carta para que lo aceptaran en el colegio y luego que estuvo con los salesianos y muchos años después independiente, siempre los salesianos pues eran parte de la familia y como él era muy cercano a ellos y con mucha gratitud, ¿no? María Auxiliadora en la familia y siempre esa devoción también al Sagrado Corazón. Así fue, y de hecho mis hermanas estudiaron con las salesianas, por fortuna también mi mujer estudió con las salesianas, ya es otra coincidencia desde el tiempo, y pues realmente los salesianos tienen muchísima influencia en la vida familiar católica de mi familia. Mi papá pues mantuvo relación, a pesar de ser retirado ya de la empresa que le han encargado los salesianos de manejar en Ibagué y había montado su propio negocio o sus propias empresas con estos socios que mencioné, él de todas maneras mantuvo una amistad que yo alcancé a conocer al principio de los años 50, sacerdotes italianos que eran unos expertos en muchas
técnicas y muchas profesiones. Alguno de ellos fue un arquitecto famoso que hizo la iglesia del Carmen de Ibagué. O sea, realmente, si uno se pone a ver cuando se habla de transferencia de tecnología, esta es una transferencia de tecnología que llegó directamente de Europa a Bogotá, al colegio donde estudia mi papá, y luego trasladada a Ibagué, y que permitió, digamos, esa transferencia de tecnología de la cual hoy se habla tanto, hacerlo de una forma muy sencilla, muy amigable y muy cristiana. De modo que mi papá sí fue beneficiario de esa tecnología europea de punta que había en las artes gráficas a principios de los años 20 del siglo pasado. Excelente. Bueno, esto muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? A mí me gusta uno por ver cómo Dios actúa siempre en nuestras familias, cómo nos socorre en los momentos de necesidad, en medio de una tragedia. Un bisabuelo mío ciego, con hijos y sin saber cómo sobrevivir, cómo de las cosas malas pueden salir cosas muy buenas. A veces no nos las imaginamos, pero después mirando hacia atrás vemos cómo Dios provee, cómo Dios socorre, cómo Dios nos ayuda. También es importante la memoria agradecida, porque muchas veces sabemos que la abuela tenía mucha fe, que el bisabuelo tenía mucha fe, que los papás, y no sabemos por qué. Es importante siempre que sepamos las maravillas que Dios hace y ha hecho en nuestra historia, que se las contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esa es la gratitud, eso es como lo dice Deuteronomio, contarle todo lo que he hecho por vosotros a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bueno, mi papá es empresario, ya vamos no al abuelo sino un poco a él, estudió ingeniería civil, luego se especializó también en ingeniería civil en los Estados Unidos, y así trabajó 30 años por los cafeteros en la Federación Nacional de Cafeteros, fue emprendedor, empresario, miembro de juntas directivas de bancos en Europa, en Panamá, y también miembro de juntas directivas de muchas entidades sin ánimo de lucro, de entidades que buscan un proceso, que tienen un fin trascendental. Todo esto lo hacía por servir y es algo que yo admiro. Él no lo dice mucho, pero yo lo estoy diciendo acá también con un propósito, y es que nos cuentes cómo mezclas tú en un mundo corporativo, en un mundo de juntas directivas, tu fe. Yo de pronto en algún momento he sentido que es prohibido hablar de religión en la empresa, que esto es una cosa son los negocios y otra es la fe, una especie de un mundo bipolar o esquizofrénico donde a veces se usan máscaras. A mí me gustaría que me hablaras un poco, tú teniendo fe desde chiquito, cómo vivías esto en el mundo laboral corporativo y en las juntas directivas. Gracias, Pedrito. Sí, realmente, como lo has mencionado, pues yo he sido una mezcla curiosa porque he sido empleado y he sido también pues emprendedor. He mezclado las dos cosas que muchas veces no es tan fácil. Hice mi carrera de ingeniería en Bogotá, luego fui a Estados Unidos a hacer una maestría, allá estuve en 2 temporadas, una soltero, otro casado. Empecé a trabajar con una compañía americana muy importante, hoy es una de las compañías consultoras en transporte más grandes del mundo, y hice una experiencia de 2 años allá. Conozco muy bien los Estados Unidos, conozco su país, quiero mucho ese país, pero definitivamente decidí volver a Colombia porque las raíces familiares, católicas, cristianas, de familia, pues lo jalan a uno, y uno, pues yo vi con alguna clarividencia que era mucho mejor crear familia en un país donde el ambiente y las situaciones pueden ser mejor, sin eso pensar que uno debe estar aislado del mundo o aislado de la modernidad, digámoslo así. Desde el punto de vista empresarial, pues tuve la fortuna de conocer en un momento dado, a pesar de la formación cristiana que recibí, fui formado por los jesuitas también en San Bartolomé en la Merced en Bogotá, recibí, digamos, un gran bagaje de ellos en la formación cristiana. Luego, más adelante, conocí el Opus Dei también, y por lo tanto me acerqué a estos apostolados, y desde cualquier momento, sin nunca ir a divorciar el trabajo con la fe, pues logré, digamos, superando muchos errores y muchos vicios que uno tiene y muchos pecados, digámoslo claramente, que uno tiene de acción o de omisión, pues me fui acercando más y más a Dios. Es un proceso que no ocurre de un momento a otro. Uno tiene una formación cristiana católica, pero uno la puede ir mejorando todos los días, y de hecho mejoraremos todos los días hasta el día que nos moramos, porque no somos perfectos. Tuve la oportunidad, pues a través de mi trabajo profesional en la Federación, tener como al lado ir promoviendo algunas empresas, y fui promoviendo una empresa de aviación en el Tolima, con empresarios del Tolima y del Huila y otros amigos,
y logramos hacer una empresa que nació de ceros y llegó a ser la segunda aerolínea de Colombia. Hoy está en manos de LATAM, pero básicamente la entregamos hace 10 años a LATAM con un 20 y tanto % de participación en el mercado nacional, situación que LATAM ha mantenido más o menos en las mismas cifras. Tuve también la ocasión, por gracia de Dios y también por la gran confianza que me dio Jorge Cárdenas Gutiérrez, que acaba de fallecer hace unos días, como gerente de la Federación de Cafeteros, me designó para ser miembro de juntas directivas muy importantes en Colombia y en el exterior. Particularmente en el exterior tuve la oportunidad de estar en un banco, en 2 bancos en Panamá, un banco en Estados Unidos y un banco en Alemania durante 16 años. Eso me dio mucho mundo y mucha oportunidad de viajar con mi experiencia financiera, y realmente pues lo que uno aprende y va viendo pues tiene que tener claridad de que no lo puede divorciar de la fe. Creo, gracias a Dios, no lo digo como un mérito lógico de uno solo, es la ayuda de Dios. Durante los últimos 50 años creo que no he faltado a una confesión semanal y a una misa diaria. Creo que las veces que he faltado a misa, misa y comunión en los últimos 50 años, pues son contadas en los dedos de la mano, gracias a Dios, es cuando ya ha sido prácticamente imposible. Anecdóticamente, por ejemplo, pude en Estambul, una ciudad tan compleja, no hay sino muy poquitas iglesias católicas, creo que eran 3 nomás, logré colocar el hotel al lado de la iglesia y pude asistir a la misa, curiosamente una misa de los salesianos, una iglesia de los salesianos en Estambul, y pude asistir a la misa sin faltar a la misa. Eso es un punto importante, porque yo creo que los sacramentos son los que al final le dan a uno la fuerza para poder vivir una vida de fe, independientemente del sitio donde esté, porque uno tiene que ser católico las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. No es para tener un catolicismo solamente ir a la misa y luego olvidarse, no, hay que vivirlo con las limitaciones y con los pecados y los errores que tenemos todos, porque de todas maneras no somos perfectos. La gracia de Dios lo que va dando es una ayuda especial para ir mejorando día por día, y así llegaremos hasta el último día. También estudiando, uno tiene que prepararse no solamente en la parte profesional de negocios, sino también en la parte católica. Uno tiene que ver formación, tiene que estar permanentemente en contacto con la iglesia, en contacto con la escritura, en contacto con los documentos de la iglesia, y estar actualizado, porque no podemos ser unos católicos de vieja data o totalmente anticuados. Tenemos que estar al día en todo lo que sucede en la iglesia. Excelente. Bueno, hay quien está consagrando su trabajo, su negocio, y de pronto dice, no, pero esto no es lo importante, lo más importante soy yo, lo más importante es mi familia. Pero hay gente que dice, no, estoy en un problema terrible, yo necesito salir adelante con mi trabajo. Explícanos un poco sobre cómo ves tú la importancia del trabajo en tu vida, sobre por qué consagrar tu trabajo, tu negocio a Dios, un poco sobre este tema. Pues yo creo que es una pregunta muy profunda, pero al mismo tiempo, digámoslo, elemental. ¿Por qué? Porque vamos para el cielo. Nosotros no estamos aquí en la tierra permanentemente, vamos de viaje, como se dice. Puede uno vivir 80, 90, 100 años, como tengo amigos que han llegado a los 100 años, pero se van y nos vamos. Entonces, es una ruta que uno tiene que llevar, y por eso la presencia de Dios es importantísima. Ahora, cuando yo veo este tema de la consagración de empresas, pues veo que mi papá lo hizo, veo que Pedro lo ha hecho, creo que es un ejemplo que hay que seguir, y realmente lo que yo pienso cuando uno consagra una empresa al Sagrado Corazón, por ejemplo, que es el caso concreto del que Pedro estaba promocionando y preguntándome, creo que lo más importante cuando uno consagra una empresa es consagrar a la gente que trabaja en las empresas, porque uno lo que busca al final es que los colaboradores que están con uno, que la gente reen un mensaje cristiano, pequeño o grande, y cada cual pues Dios le dará por dónde coger, pero es básicamente una consagración, tiene que ir pensada hacia las personas, que son las que componen las empresas. Excelente. ¿Qué consejo? Pues ya has dicho uno muy importante, y es que nos consagramos para servir al otro, para servir en el lugar de trabajo, que es donde estamos la mayor parte del día laboral, o sea, de lunes a viernes, con los que trabajamos, estarles sirviendo a ellos. Es muy profundo, pero ¿quieres decirle algo más a los pequeños empresarios, a los grandes empresarios? Acá hay inscritas muchas personas que están consagrando sus negocios, sus trabajos. A veces es una persona sola, a veces es una persona con una gran empresa. ¿Qué consejo les quieres dar tú para vivir bien este proceso? Que termina en la consagración, pero realmente ahí empieza algo mucho más profundo, ¿no? Y es cómo vivir la fe en el lugar de trabajo.
Sí, yo creo que independientemente del tamaño de la empresa, puede ser pequeña, mediana o grande, al final es lo mismo. O sea, al final es que quienes la dirigen o quienes tenemos la oportunidad de dirigirlas, pues llevamos una vida cristiana coherente. Y coherente es, repito, 24 horas al día. De manera que yo sí creo que la persona que decide consagrar su empresa, digamos, al Sagrado Corazón, tiene que pensar que no es simplemente un acto rutinario que hace, sino que es algo que tiene mucho más profundidad, porque al fin y al cabo lo que tiene que llevar es una vida cristiana ordenada, correcta, donde, repito, acudir a los sacramentos es fundamental. La confesión frecuente es un tesoro grandísimo que la Iglesia nos da y que tenemos que vivirlo con la mayor periodicidad posible. Alguien decía, ¿y por qué hay que confesarse con tanta frecuencia? Pues yo lo he visto, ya me han tocado bastantes papas, ya no me acuerdo cuántos papas me ha tocado vivir, ahora va a haber uno nuevo, pero con todo lo que he visto es que los papas se confiesan semanalmente. Si un santo padre se confiesa semanalmente es porque tiene defectos y siente que los tiene. No es perfecto, no somos perfectos en este mundo. Estamos aquí luchando para ser santos, nadie es santo en la tierra. Estamos luchando para ser santos y por lo tanto el auxilio de los sacramentos es fundamental. Uno no puede vivir sin los sacramentos y el más importante, en mi opinión, la confesión, porque va unido a la Eucaristía. Uno tiene que estar seguro de que se confiesa y Dios le da una gracia. Dice, pero no me acuso de ningún pecado mortal. No importa, el sacramento da una gracia especial para corregir también los pequeños defectos que todos tenemos, y ojalá pequeños o grandes, pero que los corrige la confesión periódica. Y luego, pues obviamente la confesión cercana a la Eucaristía, porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios ha dado, y uno, pues, sería una tontería no aprovecharlo, luchar por aprovecharlo diariamente. Muy bien, nosotros estamos de paso. Las empresas, los negocios pueden seguir y Dios las permite porque tiene un propósito de que todos tengamos mayor dignidad, de que haya un progreso. Pongamos en la empresa la imagen del Sagrado Corazón en un lugar relevante. Pongamos el Sagrado Corazón en nuestras casas en el lugar de mayor importancia. Entronicemos al Señor. Él es el dueño de todo. Nosotros solo somos mayordomos. El Señor, le damos este puesto de importancia y Él nos guía en este caminar y nos da muchas ayudas. Nos da los sacramentos, como los mencionabas, y los sacramentales. Y tener esta imagen es un recuerdo para nosotros de ese camino, de quién es el que manda, de a dónde es que tenemos que ir, de para quién trabajamos. Vamos haciendo esto como lo hizo Mateo Crowley, un sacerdote que nació en el Perú, que el Papa Pío XI lo nombró el apóstol del Sagrado Corazón. Entronizó la imagen del Sagrado Corazón en muchísimos sitios y el Papa Pío XI le dijo, esta será la misión de tu vida, porque es muy importante que el Sagrado Corazón esté en las casas, en los colegios, en los hospitales, en las alcaldías, en las empresas, en todos los lugares donde nos encontremos con el otro Cristo. Tal vez su comentario final, Pedro, es que es importante saber que uno estar entregado a Dios o luchando por estar entregado a Dios no significa éxito en todo, lo cual en la vida, pues los fracasos muchas veces Dios los permite con culpa nuestra o no, porque puede ser que uno fracase buscando siempre el bien de la empresa y todo, y puede tener un problema. Una quiebra no es nada del otro mundo, puede ocurrir, y lo que sucede es que entonces muchas veces de los fracasos Dios también permite que uno saque experiencias y enseñanzas, porque nada es perfecto en este mundo. Uno lucha por las empresas, lucha por crear trabajo, lucha por crear empleo, pero no siempre el éxito está asegurado, y lo que es importante es acudir a Él y lógicamente a la Santísima Virgen. La Virgen es la gran amiga de uno en el recorrido de la vida, y acudir a ella, la devoción mariana, es fundamental en toda esta lucha de la vida por la santidad. Al Señor, cuando curaba en algún pasaje de la Biblia a alguien, le preguntaban quién pecó, él o sus padres, y el Señor decía, no, esto es para la gloria de Dios. Y asimismo el Papa Benedicto XVI nos hablaba de no caer en una fe mágica o de victoria, porque él decía, recuerden que la victoria está en el cielo, pero que la vida puede terminar en cruz, y la cruz nos lleva al cielo. Entonces esto no es una fórmula mágica, esto es un proceso para acercarnos al Señor, para caminar de su lado, para servir cada día mejor y llegar por medio de la santificación en el trabajo también al cielo. Y mantener el optimismo y la alegría que da, digamos, en los fracasos o en los éxitos, estar alegre, porque así estamos en tiempo de Pascua. En este momento, pues,
las primeras palabras que dice el Señor cuando resucita es: estad alegres, estad alegres. Es un mensaje permanente. Por lo tanto, que la alegría no es compatible con la tristeza. Sí es compatible con el dolor. Uno puede tener un dolor, puede tener un cáncer, puede tener una quiebra económica, puede tener mil dificultades, y el dolor Dios lo permite, pero que nunca nos quite la alegría. La alegría hay que permanecerla, y lo que no podemos dejar es dejarnos llevar por la tristeza, que es aliada del diablo. Gran enseñanza. Hace pocos meses tuve algún problema grave y estaba muy triste. Te llamé y me dijiste: Pedro, tienes que estar triste, pero 2 minutos. Te paras y quitas esa tristeza apenas puedas. No te quedes contemplando la tristeza. Siempre estamos con el Señor, siempre nos acompaña. Todo lo que pasa es para bien. Entonces, pues, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con otra reflexión. Muchas gracias, Pedrito. Hasta luego. Hola, ya que terminaste de ver el video de la consagración de hoy, te invitamos a que vayas a nuestra plataforma de YouTube, en donde vas a encontrar 5 opciones diferentes para terminar el día con el Rosario Irresistible. Nos vemos mañana. Sagrado Corazón.